tiene su Biblia, pues entonces la saca y busca el libro de Apocalipsis en el capítulo número 1, los versículos que vamos a leer, el versículo del 1 al 8. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 8. Gloria al nombre del Señor. It is. Yeah. 4. 4. Número 4. Ok. Bien. All right. Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 8. Alright, hermana Nicole va a leer la porción bíblica que estamos estudiando. Todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 8. Lea la escritura, hermana Nicole, por favor. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo, que tenga su santa palabra. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Hace como 6, 7 semanas hemos estado en esta serie de enseñanzas acerca del libro de Apocalipsis, en el contexto de lo que hemos llamado el fundamento inmovible de nuestra vida y de la iglesia. Hemos dicho ya a la sociedad que este libro, el libro de Apocalipsis, es un libro sumamente desafiante y que en mi caso, por mucho tiempo, pues resistí la tentación de envolverme, tratar de enseñar el mismo, dado el caso de que tenía muchas interrogantes, ¿verdad?, dentro de mi corazón. En el día de hoy, pues continuamos enseñando, haciendo esta enseñanza, porque esas dudas que tenía en mi corazón, esas interrogantes, esos desafíos, por la misericordia de Dios y a través de su palabra, pues han sido disipados dentro de mí, ¿verdad? ¿Sabes que no? Y la razón por la cual ya no tengo esas dudas que tenía anteriormente es porque he podido entender algunas cosas importantes que son la fundación de este libro. Ya ustedes la saben. Una de ellas es que este libro, fundación de este libro de Apocalipsis, caso que nos esté visitando, eso es lo que estamos estudiando. That's what we're studying here today, the book of Revelation. Una de esas fundaciones es que todo alrededor de este libro es acerca de la persona de Jesucristo. Como ya hemos dicho tantas veces, lo que es significativo también en ese mismo contexto es que las palabras que se encuentran en este libro de parte de Jesucristo
provienen de Jesucristo, ¿verdad? Ya sabes, luego de que Cristo asciende a las mansiones celestiales. Tenemos palabras de Jesucristo antes, mientras, pero lo que aquí escuchamos de Jesucristo es del Jesucristo resucitado, del Jesucristo victorioso, del Jesucristo vencedor, el que venció el pecado, que venció la muerte, el que nos redimió a cada uno de nosotros. Otra cosa que disipó mis temores, si usted quiere, es que me he dado cuenta que, contrario a lo que muchas personas han enseñado a través de la historia, pues hay un grupo pequeño de personas, de pastores, siervos de Dios a través del mundo y la historia, que insisten que el Evangelio de Jesucristo, no lo que va a suceder al final de los tiempos, no las cuestiones proféticas, apocalípticas, no, lo que es centro de este libro es el Evangelio del Señor Jesucristo. De que Cristo nos ama, de que Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. No solamente eso, sino que Él nos ha hecho a nosotros, nos ha concedido un privilegio, un honor que estaba exclusivamente reservado para un grupo bien chiquitito de personas en el Antiguo Testamento, y es el hecho de que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, parte de un reino de sacerdotes. Alabe al Señor. That's what we are. Somos un reino de sacerdotes, implicando eso, que nosotros tenemos acceso por medio de Jesucristo al Dios de la gloria, al Creador del universo. Ya no tenemos necesidad de interceder, que alguien interceda por otra vez. Era, bíblicamente hablando, en tiempos del Antiguo Testamento, un privilegio reservado para un grupo bien chiquitito de personas. Ahora no es de esa forma. Esa verdad tan tremenda que en realidad resume el Evangelio de Cristo es una cosa que ya me ha ayudado a superar los desafíos que este libro representa. Lo más importante de todo es que ese Cristo resucitado, que ha ascendido a las mansiones celestiales, que en este momento se encuentra a la diestra de Dios Padre, dice la Escritura, que viene nuevamente. Y esa gloriosa verdad debe provocar, era la intención de Dios a través de Juan para la iglesia que sufría, que estaba siendo perseguida tremendamente, debe provocar gozo, debe reemplazar cualquier temor que cualquier hijo de Dios pueda tener. Otra cosa que dijimos es que el propósito de este libro no es de crear discusiones y especulaciones en cuanto a cuándo viene el Señor, o cuándo es la tribulación, o cuándo es el milenio. No, el propósito de este libro, que es lo que me ha liberado a mí para poder enseñarlo con libertad y tranquilidad, sin que exista ningún temor de que vaya a decir algo que sea contrario y vaya a conducir por un camino erróneo a la iglesia de Jesucristo. Ya esa posibilidad has been erased from my mind, no está en mi mente, porque yo sé sin duda de ninguna clase que el propósito de este libro de Apocalipsis es consolar a la iglesia militante que lucha a brazo tendido con las fuerzas del mal. That's the whole point here. De eso se trata, amados, de consolar, no a una iglesia apóstata, no a una iglesia que quiere caminar paralelamente al lado de Jesucristo, pero viviendo como le da la gana. No, consuela. A quien trae consuelo es a una iglesia que está militante, que está luchando a brazo torcido contra las fuerzas del mal, que insiste en que no va a comprometerse, que va a ser fiel, que va a obedecer. Consuelo, aliento, esperanza trae este libro a la iglesia, a ese tipo de iglesia a principios del siglo, en la iglesia primitiva y a la iglesia del día de hoy. Y a través de la historia es lo que ha hecho. Todo aquel que sufre porque ha decidido obedecer el Evangelio de Jesucristo, ser un verdadero discípulo de Jesucristo, este libro trae aliento y esperanza. El que sufre porque quiere hacer lo que le da la gana, pues este libro pues no le produce ningún tipo de esperanza y ningún tipo de consuelo. Pero para aquellos que se han determinado a mantenerse fieles en el camino del Señor, aquí hay mucha esperanza, aquí hay gran consuelo, aquí hay gran
fortaleza. Now, lo que hemos visto, rapidito, es en base a algunas preguntas. Hablamos primero que tienen su bosquejo del libro de Apocalipsis. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Pues ya lo dijimos. Son una serie de visiones apocalípticas donde los símbolos y los números son predominantes. Es una serie de visiones apocalípticas llenas de pronunciamientos proféticos, pronunciamientos, declaraciones proféticas, y en esencia se puede resumir en esto, en que el reino de Dios ha venido y que pronto va a ser consumado totalmente. Y nuevamente es una serie de visiones apocalípticas llenas de pronunciamientos proféticos que fue escrito en forma de una carta congregacional. Si se da cuenta, eso es las tres primeras cosas, eso es lo que acabo de decir. ¿Qué es este libro? ¿Qué es lo que estoy estudiando? ¿Verdad? ¿Sabe que no? Fue una carta, una epístola de parte de Dios en Cristo por medio de su ángel a su siervo Juan para la iglesia. 7 iglesias del Medio Oriente, símbolo número 7 de perfección, totalidad, completeness, if you like, de todas las iglesias a través de la historia. Pronunciamientos proféticos incluidos en esta carta congregacional, y la pregunta entonces es ¿cuándo estas profecías se van a realizar? Estoy en la segunda parte de su bosquejo. You get it? All right, okay. La segunda parte, ¿cuándo estas profecías se van a realizar? 4 interpretaciones distintas acerca de eso que están resumidas o están expuestas por esas 4 palabras: pretérita, histórica, futurista, idealista. Y usted tiene ahí ya, puede leer, esto, llevamos 4 semanas que no podemos detenernos ahí para volver a clarificar ese detalle. 3 puntos de vista acerca de esto que se conoce como el milenio, un periodo de 1000 años de paz donde Satanás va a estar atado, ¿verdad? Premilenialismo, postmilenialismo, amilenialismo, y lo que eso significa, una forma bien resumida, está ahí. Y vuelvo a repetirle, y si usted no se acuerda o no estaba cuando hablamos de eso y desea ver, pues visite nuestra página web que está ahí en su bosquejo, and you will be able to see that. Otra cosa que dijimos en ese contexto, cuando estas profecías se van a realizar, hablamos de dos contextos importantes para poder entender este libro, y no solamente este libro, sino toda la escritura. Uno de ellos era el contexto histórico específico. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de esas personas que de primera intención fueron los recipientes originales de este libro? Y ya dijimos que lo que estaba pasando era sufrimiento, era persecución, era que muchos estaban siendo decapitados, era que muchos estaban muriendo por su fe en Jesucristo, era de que muchos estaban siendo presionados a negar al Señor Jesucristo por presiones de trabajo, por presiones sociales, por presiones familiares. Estaban sufriendo, eso es lo que estaba pasando, porque se querían mantener firmes por su fe en el Señor Jesucristo. El contexto bíblico total, que lo que implica es que es lo que la Escritura dice en toda su totalidad en relación a un asunto en particular. Miren la parte de atrás de su bosquejo, por favor, la parte de atrás, la parte de arriba, que dice un recordatorio. El recordatorio, ¿cuál era? Es este. Es que este libro, ¿cuál libro? ¿El libro de qué? Ahora, el libro de Apocalipsis no fue escrito para crear confusión entre cristianos. Y a través de la historia hemos visto que eso es precisamente lo que ha sucedido. Cientos, miles de iglesias se han dividido. Han salido 2300 denominaciones. Han salido sectas, cults, como resultado precisamente de eso, de la confusión que ha sido generado la interpretación de este libro de Apocalipsis. Este libro no fue escrito para eso, no fue escrito para crear confusión entre cristianos, no fue escrito para causar división en la iglesia. Por eso fue desde la primera intención le dije, yo no voy a venir aquí a pararme a decirle,
esto es lo que nuestra iglesia cree. Nosotros somos esto, o amilenialistas, o postmilenalistas. No. Lo que soñamos, lo que vemos como esperanza, es que al finalizar el estudio de este libro, los miembros de esta iglesia, comunidad cristiana en sus pasos, nos demos cuenta de que la cuestión de que si soy pre, ami o post no tiene significado de ninguna clase, no es importante. ¿Cuántos alaban al Señor? No fue creado para eso, para crear confusión, no fue creado para causar división, y tampoco fue creado para promover especulación en cuanto al regreso de Jesucristo. Promover especulación. Y en el día de hoy usted sabe que detrás del promover especulación está la venta de libros, CD, DVD y películas y cuanta cosa usted se pueda imaginar. El libro no fue escrito para ninguna de esas cosas. Ahora bien, ¿para qué entonces fue escrito? ¿Vale? Y ahí fue donde nos quedamos la última vez, no me equivoco. Fue escrito, número 1, para promover una esperanza inmovible. Inmovible. Esto es movible. Movible. Es movible por las circunstancias. Está ahí, pero las circunstancias cambian. Viene algo que es un poco fuerte, en este caso yo, y nos mueve, y lo empuja, se mueve. Pero la esperanza que este libro promueve es inmovible. ¿Y para qué clase de cristianos? ¿Para quiénes? Para los que sufren. Una esperanza inmovible para los cristianos que sufren. Versículo 3 dice: bienaventurados el que lee, los que escuchan y los que obedecen. La iglesia que esto está siendo escrito estaba atacada, cristianos perdiendo su vida, ya lo dijimos muchas veces, ¿sabes? Y en medio de eso se estaban preguntando ¿qué es lo que está pasando? En realidad yo soy importante para Dios, en realidad yo puedo confiar en Dios, en realidad Dios escucha mis oraciones. Y el libro fue escrito para decirte ánimo, ánimo. ¿Por qué tengo que tener ánimo? ¿Por qué me tengo que mantener firme? ¿Por qué puedo seguir hacia adelante? Porque el libro nos dice, Cristo conquistó la muerte, Cristo conquistó el infierno, Cristo ya derrotó, contrario a como muchos enseñan, un día Cristo va a derrotar a Satanás. No, Cristo ya derrotó a Satanás. Y Cristo está en control. Ahí está, esa es la esperanza inmovible. Mi Señor, mi Rey, mi Salvador, el que vive en mí, está en control. Ánimo. Aunque tú no lo creas, you see your tears. Which ones? Las ve todas. Pero aquí está hablando de, escucha, que es importante. Y en el segundo, that was the first one. El mensaje de esta serie pasamos como 40 minutos estableciendo, clarificando el hecho de que una cosa es sufrir porque yo insisto en hacer las cosas como yo quiero y desobedecer a Dios. Cuando yo desobedezco a Dios, el resultado de eso es pecado. Y el pecado tiene consecuencias dolorosas. Y cuando esas consecuencias dolorosas vienen, muchos soltamos, derramamos lágrimas. Porque duele, right? Pero el sufrimiento que aquí se refiere es el sufrimiento que el cristiano experimenta por obedecer al Señor Jesucristo. Si alguno de nosotros sufre por desobedecer lo que la palabra de Dios dice, Dios en su soberanía y en su amor aplica a nuestras vidas su disciplina. Y esa disciplina es dolorosa. Y lo doloroso de esa disciplina está diseñado para que tú y yo, al experimentarla, que no es buena, nos demos cuenta de lo feo, de lo destructivo, de lo dañino que es el pecado y arranquemos a correr en dirección opuesta. Amén. ¿Qué es lo que se llama arrepentimiento?
Pero aquí el punto es que esta esperanza inmovible para el cristiano que sufre es porque dice claramente, Dios ve tus lágrimas, Dios ve tu sufrimiento. Cada vez que insistes en hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios, cada vez que insistes en ir en contra de la corriente y sufres porque te duele, porque te maltratan, te duele porque te rechazan, te duele porque te menosprecian, Dios ve tus lágrimas. Amén. Y dice la Escritura que eventualmente Él las va a secar. Así que lo primero que vemos aquí, porque fue escrito para promover una esperanza inmovible a cristianos que sufren. Eso lo vimos la vez pasada. La segunda cosa es para alentar una santidad firme en una cultura seductora. Para alentar una santidad firme en una cultura seductora. Ahí es donde vivimos. Vivimos en una cultura seductora. Y esto fue escrito para alentar, para estimularnos a que vivamos en santidad, pero no sea una santidad part-time, que no sea una santidad parcial, que no sea santidad cuando estoy alrededor de los hermanos de la iglesia, que no sea una santidad cuando estoy en mi casa con mi esposa o con mis hijos y cuando me voy para el trabajo, vivir con todo lo contrario. No. Es para alentar una santidad firme. Amén. De la misma forma que primero es una esperanza inmovible, no importa lo que pase, ahora es una santidad firme en una cultura que es seductora. Por eso el versículo 3 dice, bendecidos, bienaventurados, dichosos son los que hacen ¿qué? Los que hacen ¿qué? Los que leen, escuchan y guardan, vaya esa parte, y guardan, obedecen, aplican las cosas en ellas escritas, right? Así que la iglesia aquella, acuérdense, lo primero que vemos es cuál es el contexto histórico específico, y tenemos que dar para atrás y vamos para ver para allá qué era lo que estaba pasando con aquella gente en aquel momento. Aquella gente estaba siendo tentada a darle la espalda a Cristo. Esa es la tentación. Debido al sufrimiento, debido a la persecución y debido a la presión de la cultura. Tentados a claudicar en su fidelidad a Jesucristo. Claudicar es to give up. Claudicar es decir, ¿sabes qué? Me rindo. Tengo mucha presión en el trabajo. Tengo mucha presión en la escuela. Tengo mucha presión en la familia. Ya estoy hasta aquí, ya no aguanto más. Cada vez que me digo, pues nosotros somos cristianos y no podemos hacer esto, somos cristianos y debemos hacer esto, porque ser cristiano no es necesariamente o exclusivamente el no hacer esto. ¿Right? El cristiano, ¿sabes? Es también de hacer, debemos hacer esto. ¿Sí o no? ¿Right? ¿Sabes? ¿Sabes? Y cada vez que llego a casa, insisto y le digo a mi esposa, no, esto es lo que tenemos que hacer. Ahí se acabó la paz, ahí se acabó la tranquilidad. Y cada vez que llego a casa y le digo a mi esposo que esto no es lo que debemos hacer, que esto no debemos estarlo viendo aquí porque ahora somos cristianos, ahí se acabó la tranquilidad. Pues, este libro fue contexto histórico específico. Fue escrito nuevamente a cristianos que estaban a punto de claudicar. Claudicar es tirar la toalla y seguir la corriente. En Puerto Rico decían irme por el chorro si tú quieres. De forma tal que no tuvieran que perder su empleo, que no tuvieran que perder su familia, que no tuvieran que perder sus hijos, que no tienen que perder sus vidas. Y como yo no quiero perder mi matrimonio, pues entonces Jesucristo sí ahí. Y como yo no quiero que mis hijos estén molestos conmigo, lo que sea, Jesucristo, síguelo por ahí. Como yo no quiero que me boten del trabajo. Y entonces, pues, si las uniones, eso vamos a hablar la semana que viene, las uniones estas que hay, ¿sabes? Hacen sus festivales a la diosa Diana y se embolla todo el mundo y todo el mundo se emborracha y hay orgía y hay cuantas cosas y yo, pues, para no perder mi trabajo, tengo que ser parte de eso. Y en aquel entonces, dice la Escritura, que era lo próximo que iba a decir, que muchos maestros dentro de la iglesia enseñaban dentro de la iglesia que claudicar y comprometer su fidelidad a Jesucristo era algo aceptable. Dice, no, you just calm down, todo lo sabe, no, sabe. Dios entiende, Dios es amor.
You hear that, right? No, es amor, yes? Pero es justicia y es santo, 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 santo. So, había falsos maestros dentro de la iglesia enseñando eso, diciéndole, cójalo con calma, no se pongan muy fanatiquitos, no se pongan muy cristianitos, no sean muy radicales, ¿sabes? ¿No? Y si hay que ir y participar en el festival a la diosa Diana y participar y ver toda la orgía y darse el palo y hacer lo que sea, pues no te preocupes, porque tú tienes que mantener tu trabajo, porque después de todo, tú eres responsable para proveer para tu familia. Hello. So, el libro fue escrito para personas que estaban a punto de claudicar nuevamente y comprometer su fidelidad a Jesucristo. Pero menciona eso, importante también. Había una amenaza de persecución y esta estaba, en adición a esa amenaza de persecución, estaba nuevamente la atracción, escucha, a los placeres que había en el Imperio Romano. No se olviden, por favor, que el primer siglo era dominado por el Imperio Romano. En el siglo que nos ha tocado nosotros vivir está dominado por el Imperio Norteamericano. En los años 1995, 1915 era dominado por el Imperio Inglés. Right? En el siglo XVIII era dominado por el Imperio Español. Right? ¿Sí o no? Sí, pues entonces, en aquel entonces, pues aquello estaba dominado por el Imperio Romano. Y una cosa que caracterizaba del Imperio Romano eran sus excesos en cuanto a sexo, en cuanto a el placer, hedonismo, materialismo, dinero, éxito, ¿sabes? Éxito, buena posición, dinero, cosas materiales, ¿sabes? Estaba eso, ¿sabes? Sí. Había la posibilidad de claudicar porque me siento, ¿sabes? Me presionan porque si no comprometo mi fe, si insisto en mantenerme firme en mis principios por Jesucristo, en mi fidelidad a Jesucristo, lo más posible es que lo que estaba pasando es que venga una turba, se meta en mi casa, me lleven mis hijos, porque ellos estaban siendo perseguidos por los griegos y por los judíos, ¿se acuerdan? ¿Sabes? Y estaban siendo decapitados los hijos, para no perder mis hijos, para no perder mi familia, para no perder mi empleo, pues entonces voy a comprometer mi fe. La tentación a claudicar era por eso, pero también por la atracción, nuevamente, que todos estos placeres tenían para ellos. Y el punto es que muchos de los supuestos cristianos estaban sucumbiendo ante el poder seductivo, mejor dicho, de los placeres del mundo. Y entonces, ante esa situación, Dios por medio de Juan les extiende un llamado a vivir una vida de santidad, by the way. Si ustedes leen, cuando estemos leyendo y estudiando, you will see que en más de 10 ocasiones el llamado de Dios, en medio de toda la persecución, en medio de todo el sufrimiento, es a vivir una vida de santidad. Estamos hablando aquí, ¿para qué fue escrito? Fue escrito para alentar a aquella gente y a nosotros aquí en el día de hoy. ¿A qué? A vivir una vida de santidad firme, porque nosotros como ellos también estamos viviendo en una cultura seductora. ¿Ok? Now, este libro tiene promesas de bendición, pero también las promesas de bendición, otra vez, a ver, deja que los quita la cosa, ¿sabes? Esto es parte del cristianismo del día de hoy también, amados. And by the way, let me just share something with you. Porque ustedes son mi familia, ¿amén? I hope you see me as a family member. Un hermano mayor, o como un tío, como un abuelo, como sea, pero veme como parte de tu familia. Una buena familia saludable, no una familia disfuncional que todo el mundo se odia, que todo el mundo va por su lado. No, como una familia saludable, donde todos vamos en la misma dirección, donde cuidamos uno de los otros. Amén. Por el nombre del Señor, ¿sabes? Yo estoy como familia, ¿sabes? Este jueves pasado, el pastor Marcelo recibió una invitación de alguien que había venido aquí hace unos meses atrás, un día que él predicó, vino aquí con su esposa, que estaba bien enfermita, y la esposa murió la semana pasada, y de una forma u otra, yo sé que ese señor que vio muy lejos, le pidieron que Marcelo fuera a hacer el funeral, el velorio, I don't know, the funeral, right?
So, Marcel fue y pues yo fui a ayudar un poquito al principio y eso, y nos quedamos un rato. Lo que quiero decir es esto, ¿entienden? Es que cuando se acabó la cuestión, el funeral, varias personas, unas cuantas personas vinieron, se acercaron a él, se acercaron a mí, entre las cosas que pasaron fue esta, hermanos, ¿no? ¿Y por qué repito esto? Porque lo que estaba próximo a decir es que este libro, Apocalipsis, y la Biblia también, está lleno de promesas de bendición para los que son fieles. No es para todo el mundo. Promesas de bendición para los que son fieles, pero está también lleno de advertencias de juicio para quienes no viven de acuerdo a los caminos de Dios. By the way, you have that in your outline. Eso está ahí en tu bosquejo. Right? Promesas de bendición para los que son fieles. Right? ¿Y qué tiene que ver? Pues, ¿sabes? Cuando se acabó el funeral, varias personas vinieron. Entre ellas vino una señora, yo no sé quién es. Vino ahí, ¿sabes? Tenía unas dificultades para moverse y eso, y no estaba enfermita por algo. La cuestión es que vino donde mí y me dijo, wow, qué cosa tremenda lo que me acaba de pasar. La cuestión es que la señora me dice, cuando lo presentaron, ustedes, pastores Victoria, comunidad que es fácil, yo llevo años, Daisy, dice la señora, yo llevo años escuchándole todos los sábados y ahora los domingos. Y cuando dijeron que el que iba a predicar es Marcel, dice, sí, Marcel, yo sé quién es Marcel también. Y la señora me dice, ¿y cómo estás, Rosa? No making that up. Say that to you. Bendición para los que son fieles. Advertencia de juicio para los que no viven de acuerdo a los caminos de Dios. En los dos lados he estado. Las dos cosas las he experimentado. So, bendiciones. Aquí, y lo primero que nos dice es, bienaventurado, que es bendición. El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, las guardan, que están escritas. Así que el punto nuevamente es que el libro no fue escrito para promover especulación en cuanto al final de los tiempos. Fue llamado para llamar a la gente a obedecer a Dios. En base a lo que acabo de decir en este momento, ¿por qué el libro fue escrito para llamar a la gente a obedecer a Dios? Porque todo aquel que obedece a Dios recibe ¿qué en su vida? Bendición. Otra vez, todo el que obedece a Dios en su vida va a recibir bendición. Por eso este libro fue escrito, Apocalipsis. No para crear especulación cuando viene, no, es para decirte, hey, obedece a Dios, sé fiel a Dios y lo que viene para tu vida es bendición. Pero pastor, eso suena como a la prosperidad esa que a usted no le gusta y toda esa cuestión. Well, it may sound like that, pero otra vez, lo que siempre Satanás ha hecho es que nunca ha inventado nada bueno, que lo que siempre ha hecho es que ha cogido las verdades buenas, preciosas de Dios y las ha torcido, amén, para adelantar sus cosas falsas y sus cosas malignas. Así que, bendiciones, y otra vez, juicio, continua advertencia acerca de la ira de Dios. De paso, la más escalofriante que te puedas encontrar en todo el Nuevo Testamento, las encuentras en esa porción bíblica. Así que el mensaje de Apocalipsis de que estas iglesias de Asia Menor estaban pasando por una circunstancia. Esta era la circunstancia. En esa iglesia de Asia Menor, ayúdeme, no se duerma nadie. Estamos grabando. Camarógrafo. Mira bien por el público y a los que se duerman, cógelo ahí. Close up, alright? Entonces, de los dos contextos, ¿cuáles eran? El primero, el contexto histórico específico, ¿vale? Contexto histórico específico, ¿vale? ¿Sabes? Y el contexto bíblico era el general, alright? Okay, now.
Este libro, Apocalipsis, contexto bíblico, el contexto bíblico específico, ¿verdad? Mensaje claro para las iglesias. Originalmente fue escrito a las ¿cuántas? 7, ¿right? Número simbólico, implica complete, totalidad, ¿sabes? No, perfección, pero no solamente esas 7, sino todas las iglesias de aquel entonces y todas las iglesias a través de la historia. El mensaje de este libro es que en esas iglesias de Asia Menor había hombres, había mujeres que reclamaban ser cristianos, pero que estaban desviándose, que estaban apartándose y que estaban negando a el Señor Jesucristo mientras estaban copiando los estilos de vida que habían en el mundo. Entonces, Dios le da a Juan visiones de su ira, de la ira de Dios, de los juicios, de los sellos y de las copas y todo ese montón de cosas. Nuevamente, visiones de la ira de Dios para advertirles sobre el inminente juicio que se aproxima. Porque el juicio de Dios se aproxima. Repita conmigo, el juicio de Dios se aproxima. Y cada día que pasa podemos sentir los dolores de parto. Los miércoles que estamos hablando de eso detenidamente, y los que vienen los miércoles saben de qué estamos hablando, ¿saben? You could see it, puede ver la naturaleza y todo. By the way, anoche tuve un sueño. I just tell you what it was, right? Fue un sueño en Puerto Rico, un gran sueño. No estoy diciendo que en Puerto Rico va a haber un gran terremoto, palabra profética que Dios me dijo que dijera. No, I'm just telling you something que esta mañana pues me vino hacia la mente. Quizás fue las empanadillas que me comí anoche, tal vez en la noche. I don't know what it was, right? Pero el punto es que tuve un sueño, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces, el sueño, lo que es interesante es que había habido un terremoto, pero yo estaba con Pastor Marcel y contrario a como son los terremotos, que la tierra tiembla, pues el terremoto que había, una de las cosas que provocó fue que la tierra empezó a dar vueltas así, ¿sabes? En el terremoto, ¿sabes? Pues nos encontramos con la cabeza hacia abajo, ¿sabes? Como hacía, ¿sabes? Entonces, pues, nada, pues, se me desperté y hice un sueño y se acabó ya. Pero el punto es que me acordé esta mañana, me vino a la mente el hecho de que los miércoles estamos estudiando de todo este montón de cosas catastróficas. Porque todos los miércoles saben que hablamos acerca de la relación entre las estrellas, la luna, y con los terremotos, y con los maremotos, todo un montón de cosas, ¿sabes? ¿Cómo, sabes? Esto que me vino a la mente es que quién sabe, o sea, que cosas que nosotros no vemos en este momento, ¿sabes? Que acontecen cuando llega ese momento, cuando la ira de Dios, cuando el juicio de Dios se aproxime. Lo que va a acontecer es una cosa tremenda. Como decíamos el miércoles pasado, cuando la gente vea que las estrellas se están cayendo, se van a dar cuenta de que something is happening here. Algo poco usual está pasando aquí. Algo se aproxima, ¿verdad? ¿Sabes? Así que, nuevamente, ¿okay? El punto nuevamente es que Dios le da visiones de su ira, de la ira de Dios, para advertirles acerca del eminente juicio que se aproxima. Así que, si no me he entendido, el punto es este. Aquí, Apocalipsis, hay una advertencia sumamente seria para los falsos cristianos. ¿Y qué es un falso cristiano? ¿Vale? Pues los falsos cristianos dan evidencia de su falsedad porque se apartan y porque se desvían de los caminos de Dios. Y Dios, esa es la escritura, al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Otra vez, Dios al que ama, disciplina. Más rápido, Dios al que ama, disciplina. Un verdadero cristiano que se aparta de los caminos de Dios recibe disciplina de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Right? Y como hemos dicho 3 millones de veces, y alguien esta mañana por teléfono me lo acordó, que una de las tentaciones más tristes que la iglesia de Jesucristo tiene es de meterse en medio del proceso de disciplina natural de Dios. Amén. ¿Right? Que implica el no permitir que personas experimenten consecuencias de sus decisiones. Dios
al que ama, disciplina. Falso cristiano da evidencia de su falsedad porque se desvía, porque se aparta de los caminos de Dios y no experimenta la disciplina de Dios. Pero Dios quiere que se arrepientan, Dios quiere que abandonen su vida de pecado. Y este libro, Apocalipsis, fue escrito, entre otras cosas, para proveer eso para el cristiano. El punto es este, amado, la aplicación. Repita conmigo, con el pecado no se juega. Otra vez. Con el pecado no se juega. Don't play with that. Ahí está la cosa. Por todas esas consecuencias tan ahí de Dios. ¿Por qué? Porque con el pecado no se juega. ¿Y por qué no se juega con el pecado? Si quiere escribirlo, escríbalo. Si no, escríbalo en su corazón. Porque la desobediencia a Dios es dañina y es destructora. Desobedecer a Dios es dañino. Desobedecer a Dios trae destrucción. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedes hacer es lo que la Escritura dice. Arranca a correr. Huye del pecado. Amén. Don't play with it. No juegues con él. Porque es peligroso, porque es dañino. You run away from it. Te aleja totalmente de él. Así que el libro está lleno de promesas de bendición para los que son fieles y promesas de juicio para los que no viven de acuerdo a los caminos de Dios. Más importante todavía, escúchame bien, y no going to take you much time today, right? Here. Milton, está pendiente, porque ya mismo cuando terminamos, pues para que se dejen saber el pastor Marcel, que sepa que ya terminamos. Así que el libro fue escrito para darnos promesas de la bendición de Dios. Right? Bienaventurado el que hace ¿qué? El que lee, right? El que escucha y el que guarda. Bendición, right? ¿Sabes? O sea, no puedo guardar, no puedo obedecer, no puedo aplicar una cosa que no he escuchado. Right? Y pues tengo que leerla, pues como sea, ¿verdad? ¿Sabes? Pero el punto es que son promesas de bendición para el que obedece, para los que son fieles. Repita conmigo, Padre Celestial, fortaléceme. Yo quiero ser fiel a Jesucristo. Pero también tiene promesas de juicio para los que no viven de acuerdo a los caminos de Dios. Más importante todavía, escuchen, usted y yo, Mana Rosa, Mana Rosita, Mana Milton, usted y yo podemos explicar cada frase en este libro, Apocalipsis. Podemos explicar cada símbolo en este libro. Podemos descubrir y compartir con otros los misterios que se encierran en este libro. Pero, si alguno de nosotros le decimos que sí a la atracción del sexo, a la atracción de la pornografía, a la atracción de las posesiones, a la atracción de los placeres, de la seguridad, de la comodidad de este mundo, hemos fallado totalmente en entender la finalidad de este libro. ¿Amén? Digo, that's kind of heavy, right? Puedes entender, y yo puedo entender, yo puedo explicar, y yo puedo tratar de explicar los misterios y toda la cuestión, pero si cuando llegue el momento de bregar con la atracción del sexo, yo digo sí. Si cuando llegue el momento de bregar con la atracción de la pornografía, Rosa no está, China no está, no hay nadie, y yo les pornografía, sí, para allá que voy. Si cuando llegue el momento de bregar con la tentación de las posesiones, de lo material, sí, y yo, si yo le digo que sí a la tentación de los placeres, si yo le digo, escúchame, si yo le, porque, ¿sabes? Si hay montones de atracciones por ahí, tentaciones, ¿no? ¿Sabes? El sexo no solamente es la única atracción seductora, la pornografía no es la única. Los políticos de oficio, los religiosos políticos, lo que hacen es escoger algunas de esas que ellos no hacen.
Y por eso hacen todo el activismo político que usted ve por ahí. Pero no vamos a entrar en ese asunto ahora. Pero si hay otras cosas que también son atractivas, ¿sabes? Que son seductoras y vienen. Y si yo le digo que sí a la atracción seductora de, por ejemplo, la seguridad es seductora. Que nadie se enoje conmigo. Que haya paz, tranquilidad y sosiego. La comodidad. Yo me ponga firme, me pare firme y diga, no, esto es de esta forma, esto es lo que yo creo. Y la comodidad que he tenido, pues, walk away. Si yo le digo que sí a cualquiera de esas cosas, escucha por favor, que este mundo ofrece, entonces, no he podido entender lo que el libro de Apocalipsis me quiere decir. ¿Por qué razón? Porque, entre otras cosas, lo que me está diciendo es que fue escrito para alentar a Edwin, a Rosa, a Gina, a Maureen, a cada uno de nosotros, ¿a qué? A vivir una vida de santidad firme en una cultura seductora. Y ahí es donde estamos. Todos estamos viviendo en una cultura altamente seductora. Dos cosas bien breves y se acabó. La otra cosa, porque el libro fue escrito para refutar el engaño dentro de la iglesia. Para refutar engaño dentro de la iglesia. Right? Dice Apocalipsis 2, que quizá la próxima semana vamos a hablar de eso, en las iglesias. Apocalipsis 2, 14 y 15, tiene lo que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles son? Que tienes ahí, dentro de la iglesia metido, a los que retienen la doctrina de Balaam. Y también, no solamente tienes a eso, sino también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La cual yo que aborrezco. El libro fue escrito con ese propósito, para refutar. No. El engaño dentro de la iglesia. Right? En estos versículos, capítulos 2 y 3, vamos a ver falsos maestros llevando a la iglesia por el camino errado. Right? Y la palabra se refiere a ellos y les dice a los cristianos acerca del daño que estas personas representan dentro de la iglesia. Y la última cosa, la letra D, un bosquejo. ¿Para qué fue escrito este libro? Para alentar la obra misionera en todas las naciones. No para crear especulaciones, no para vender libros, no para hacer gráficas, no para vender DVD, video y películas, no para crear divisiones, no para crear confusión. Fue escrito para eso, para promover una esperanza firme e inmovible para los cristianos que sufren. Amén, gloria al nombre del Señor. Fue escrito para alentar una santidad firme en una cultura seductora. Por eso todo ese montón de cosas que habla acerca de eso, ¿no? Hay todo el montón de cosas que hay a tu alrededor para que te tientan a claudicar de tu fe en el Señor Jesucristo. Y lo que sucedía en aquel contexto histórico específico también lo podemos traer para el lado acá, porque la cosa es básicamente la misma en el día de hoy. Lo único es que aquí no le tumban la cabeza todavía a la gente. Pero quizás los nietos o los bisnietos de nosotros, si el Señor no viene, es muy probable que experimenten eso aquí en la ciudad de Orlando, en el lugar donde estamos viviendo. ¿Amén? Yes, just read your Bible, right? ¿Sabes? Para refutar engaños dentro de la iglesia y para alentar la obra misionera entre todas las naciones. Versículo 9, capítulo 7 dice, después de esto miré y vi una gran multitud. ¿Todo el mundo está mirando? Sí. La cual nadie podía contar. Y todos eran puertorriqueños. Y todos eran dominicanos. Todos eran venezolanos. Todos eran colombianos. No, eran mexicanos. Eran guatemaltecos. Eran peruanos. No, cubanos, no. Americanos, no. De todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ¿qué clase de ropa? Blanca.
simboliza la salvación de Cristo. Y con palmas en sus manos. Así que este libro nos presenta a un Salvador que compró gente, para Dios, de todos los pueblos de este planeta. Jesucristo compró gente. Hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Este libro nos presenta a un Dios Todopoderoso que fortalece su iglesia. Escucha. Escucha. Vamos al nombre del Señor. A veces cuando uno enseña la palabra, a veces no, yo diría que el 99.9 de las veces, you come across, se encuentra con pasajes que te dicen, live that, aplica eso, ponte eso, escríbelo en la cabezota, en la frente, que diariamente te acuerdes de esas cosas. Esta es una de ellas. Para mí, la verdad, yo quisiera que esto estuviera 24/7 ahí al frente mío. ¿Qué? Esto. ¿Qué es lo que gustaría? Dios no solamente nos fortalece para que nosotros podamos sobrevivir en medio de la persecución. Eso es parte. Dios nos fortalece para que podamos tener éxito en la obra misionera. Dios nos fortalece para eso. Escucha. Hay muchas personas que dicen que son cristianos aquí en la cultura donde vivimos, que son perseguidos por su fe. No, muchos de los que son perseguidos aquí en Estados Unidos, que son cristianos, son perseguidos porque son imprudentes. El cristiano genuinamente no es perseguido a menos que esté proclamando el Evangelio. ¿Alguien puede decir amén? You don't get it, right? Okay, sorry. Tú puedes ser perseguido por estar promoviendo agendas políticas, ideologías, todas esas cuestiones, ¿sabes? Experimentar rechazo, experimentar, ¿sabes? Que la gente no te quiere lo que sea, no. Pero verdaderamente eres perseguido cuando tú estás proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que el libro fue escrito para darte aliento, para darte valentía, para darte denuedo como creyente en la proclamación del Evangelio a todo el mundo, aun cuando el hacerlo te pueda costar la vida. Así que el libro fue escrito para eso. No fue escrito para crear confusión, para crear división, para promover especulación dentro de la iglesia. Fue escrito nuevamente para promover una esperanza, darte esperanza. Estás siendo perseguido, estás sufriendo porque quieres obedecer a Cristo, porque eres fiel. Lee esto, porque aquí hay cosas que te van a ayudar a tener esa fe, esa esperanza inmovible, para alentar una santidad firme en medio de una cultura seductora. Firme, santidad firme. Repita conmigo: Padre Celestial, fortaléceme para que pueda vivir una santidad firme, una santidad full time. Full time. Ser firme es full time. Eso, santidad aquí en la iglesia, santidad en mi casa, santidad cuando mi esposa está a mi lado, santidad cuando no está. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando me están viendo, cuando no me están viendo. Santidad en todo momento, santidad firme, porque Dios ve. Por eso es que leíamos al principio, o sea, el que tenía esas cuerdas, ¿se acuerdan? Gloria sea su nombre. Decía, dice, y yo vi y me decía, escribe lo que ves. Y miró para atrás y ¿qué fue lo que vio? Lo que vio fue a Jesucristo resucitado. Y le dijo, escribe lo que estás viendo. Y no puedo escribir eso porque eso es indescriptible. Y por eso te decía, y tenía ojos como llama de fuego. No es que los ojos de Cristo sean como llama de fuego. Es que sus ojos penetran. Es que no hay nada que pueda ser oculto de Él. Es porque Él todo lo ve. Y esa realidad de que Él todo lo
está firme. Rosa no está, pero Él todo lo ve. China no está, pero Él todo lo ve. La iglesia no está, pero Él todo lo ve. ¿Y cómo eso se va a realizar? You come this week y lo vamos a terminar. Amén. God is good all the time.